proceso arbitral. Nos acompañan la doctora Ana María Ordóñez, el doctor Eduardo Zuleta y el doctor Santiago Bejarano. La doctora Claudia Benavides lamentablemente nos informó esta mañana que no podía acompañarnos porque tuvo un contratiempo. Va a actuar como moderador el doctor José López. Entonces los dejo a ustedes en compañía de este panel y su moderador. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias al doctor Cárdenas y al Comité Colombiano de Arbitraje por la invitación. Esta tarde, y con el gran desafío de ser el último panel de la jornada, nos corresponde hablar sobre decisiones estratégicas en el arbitraje, desde la suscripción del pacto arbitral hasta la celebración de la audiencia. Entonces, en el panel anterior ya veníamos hablando del laudo. Acá, como les digo, nos vamos a concentrar en momentos específicos del arbitraje que permiten a las partes y al tribunal adoptar decisiones que pueden tener una incidencia tanto en el desarrollo como en el resultado del proceso. Para tal fin nos acompañan, como ya lo dijo el doctor Juan Pablo, la doctora Ana María Ordóñez, el doctor Santiago Bejarano y el doctor Eduardo Zuleta. Como saben, ellos tienen amplia experiencia en cada uno de estos momentos y se han enfrentado a los mismos en múltiples ocasiones, por lo que la modalidad del panel va a consistir en una serie de preguntas de momentos específicos del arbitraje que encontramos que pueden permitir que se tomen estas decisiones estratégicas. Mi nombre es José David López y los estaré acompañando como moderador. Entonces, para iniciar, me gustaría preguntarle a Santiago por estas decisiones que se pueden tomar desde el pacto arbitral para que, en caso de que surja una disputa, la misma se pueda resolver de forma satisfactoria. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, doctor Juan Pablo y el Comité Colombiano por invitarme a hablar hoy. Cuando uno piensa sobre el pacto arbitral, primero hay que pensar cuál es la función del pacto arbitral en el contrato internacional. Generalmente un contrato comercial, partes de lugares o en jurisdicciones distintas, y la función, se supone, del arbitraje internacional es permitirles una resolución ágil, experta, ojalá eficiente sobre esa controversia. Y la dificultad cuando uno está redactando el contrato es que uno no sabe cuál es la controversia que va a surgir. Entonces a veces las partes se reúnen y dicen, este es un contrato sobre tal materia, me parece que aquí los conflictos probablemente van a ser sobre estos tres temas y van a ser pleitos menores, entonces metamos una cláusula de arbitraje y ahí empiezan las decisiones estratégicas como queremos hablar frente al pacto arbitral. Unas que son más obvias que otras, entonces ¿cuál es la sede del arbitraje? ¿Dónde ubico yo legalmente mi arbitraje? Y aquí a veces hay confusiones que las veo con mis colegas todo el tiempo, donde ellos creen que la sede es el lugar donde se va a hacer la audiencia, entonces se encuentra uno con contratos que dicen que la sede del arbitraje es Bahamas y uno no entiende por qué, y resulta que es porque unos abogados pensaron que sería agradable ir a Bahamas. O escogen Miami porque es que eso es cerca de Colombia, cerca de Nueva York y realmente esa es la primera decisión estratégica, digo obvia, entre comillas, pero que debe ser obvia, y es que yo debo escoger un lugar donde la infraestructura jurídica alrededor del arbitraje sea favorable. La segunda obvia, entre comillas, ¿cuántos árbitros quiero? ¿Quiero uno? ¿Quiero tres? ¿Cuál es el método de selección de esos árbitros? Y no quiero entrar tanto en el detalle de cada una de esas porque creo que eso se ha hablado en muchos congresos y a lo mejor no vale tanto la pena. ¿Qué institución? Si es que quiero el arbitraje institucional. Cada institución tiene características distintas, no todas son iguales. No es lo mismo tener un arbitraje internacional bajo el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá que tenerlo bajo la Cámara de Comercio Internacional, que tenerlo bajo el ICDR, y cada uno tiene unas particularidades que sí tienen mucha importancia a nivel estratégico. Es decir, si yo tengo un contrato entre una parte colombiana y una parte japonesa, tengo que pensar si la AAA es la mejor institución para escogerme el árbitro. Si yo quiero terminar con un juez federal de los Estados Unidos, pues de pronto esa es una buena decisión, o si quiero algo distinto. El idioma del arbitraje, obviamente, temas importantes, unos menos obvios, pero también muy estratégicos. ¿Quiero hablar de confidencialidad dentro de mi pacto de arbitraje?
Creo que hay una suposición equivocada que el arbitraje es confidencial. Todos los clientes con los que yo hablo me dicen, la razón por la que a mí me gusta el arbitraje es porque es confidencial. Y entra uno a mirar, ¿confidencial dónde? ¿Dónde dice que es confidencial? Habrá algunos países donde sí es confidencial el arbitraje por orden de un estatuto, pero lugares como Estados Unidos, por ejemplo, el Federal Arbitration Act no tiene nada sobre la confidencialidad. Y uno asumiría que sí, si es que es lo que todos los americanos dicen que es lo bueno del arbitraje, es que es confidencial. Y resulta que no hay nada en el Federal Arbitration Act sobre eso. Entonces creo que es importante pensar estratégicamente si pacto o de entrada la confidencialidad, temas sobre quién debe asumir los costos del arbitraje. Y aquí vienen unas decisiones estratégicas que voy a llamar las camisas de fuerza, que a veces parecen muy inteligentes y muy estratégicas y que resultan, en mi experiencia, ser las peores camisas de fuerza del arbitraje. Estipulaciones sobre la duración del arbitraje. Este arbitraje no durará más de 60 días y se encuentra uno después que hay una controversia muy compleja y que las partes ya una de las partes ya no quiere los famosos 60 días que creían que iban a ser muy útiles. Otro, el tipo de árbitro. Entonces se encuentra uno con unas cláusulas que dicen que el árbitro deberá ser un ejecutivo de la industria de los seguros con por lo menos 35 años de experiencia expidiendo pólizas en Bucaramanga. Y dice uno, bueno, ¿y yo dónde encuentro este árbitro? Y empiezan los problemas. Aparentemente muy estratégica la decisión, porque es que yo quería un experto en pólizas de seguro que emitiera pólizas de seguro en Bucaramanga, pero resulta que a la hora de mi arbitraje no tiene nada que ver con eso. Es un arbitraje sobre la interpretación de otra cláusula del contrato. Esa es una de las camisas de fuerza de las peores. Y lo mismo, exclusiones de la fase de producción de documentos en la cláusula de arbitraje. Restricciones que dicen que no va a haber audiencia y que se resolverá sobre la base de los documentos. Todo eso es bien intencionado. Yo creo que las partes lo que quieren es un proceso ágil, rápido, quieren un laudo rápido, pero al final terminan siendo no decisiones estratégicas, sino camisas de fuerza que después son muy difíciles de deshacer. Muchas gracias, Santiago. Y acá tengo que confesar que quiero aprovechar la experiencia de Ana María defendiendo a Colombia por tantos años. Desde el Estado, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta al momento de suscribir estos pactos arbitrales? Muchas gracias, José David. Muchas gracias al comité, al doctor Juan Pablo Cárdenas por esta invitación y a todos los asistentes por quedarse hasta el final en esta hora tan complicada para oírnos. Bueno, ahí todo lo que comparte Santiago es realmente muy generoso y muy estratégico, pero desde el punto de vista del arbitraje internacional de inversión, el asunto varía un poco, porque el pacto arbitral se encuentra en los acuerdos internacionales de inversión. Entonces, es altamente probable que alguno de los asuntos que Santiago ya llamó camisa de fuerza esté incluido en ese pacto arbitral y no hay mucho que las partes puedan hacer para apartarse de eso, porque eso tiene que ver con el consentimiento del Estado para que el inversionista acceda a este mecanismo excepcional. Y una de las razones por las cuales, por ejemplo, se incluye que los árbitros sean expertos en derecho internacional público es porque desde el punto de vista del Estado este es un asunto que puede llegar a ser bastante importante. Esa es la primera consideración. Cuando hay arbitraje de inversión, entonces es muy importante ir siempre al acuerdo internacional de inversión que se esté invocando, porque ese acaba siendo casi que el pacto arbitral. Y quiero detenerme un poco en una de las decisiones que yo considero más estratégicas, que tiene que ver con la constitución del tribunal arbitral. Y es una decisión que es tan estratégica que incluso el convenio CIADI, en su artículo 37.2b, busca y procura siempre que la constitución del tribunal tenga la participación de ambas partes. Entonces, digamos, si en el acuerdo internacional de inversión no está determinado cómo se va a constituir el tribunal, el mecanismo por defecto que establece el artículo 37.2b del convenio CIADI parte de la base de que no sean uno, sino 3 árbitros,
para darle a cada una de las partes espacio para designar su propio árbitro. Esta mañana que oímos a expertos en derecho en arbitraje doméstico, digamos que acá hay todo un debate de si hay árbitro de parte o no. Yo creo que este es como un elemento esencial y muy estratégico del arbitraje internacional y de inversión, y es un poco parte de las reglas de juego y de las dinámicas que ya están aprobadas, de tal manera que incluso están así concebidas desde el convenio CIADI. El convenio en este artículo entonces busca que cada parte tenga su espacio para designar su árbitro con las condiciones que quiera y que el presidente se nombre de común acuerdo por las partes. Esto no siempre se logra, pero es lo que el reglamento y las reglas buscan y prevén. Siempre buscan que el tribunal quede constituido por acuerdo de las partes. Para evitar bloqueos, el convenio CIADI también establece que el secretario general, si a los 90 días de haberse registrado el arbitraje o en el plazo que las partes han convenido, el tribunal no está constituido, el secretario general del CIADI puede proceder a nombrar los árbitros que no han sido nombrados. Pero incluso en esa disposición se habla de acuerdo de las partes. Entonces, lo que quiero destacar al traerles a colación estas dos normas es que la constitución del tribunal es tan estratégica y es tan importante que las partes estén de acuerdo que desde el convenio CIADI, que es el marco general de este sistema de solución de controversias inversionista-Estado, se contempla la voluntad de las partes como algo esencial que se debe tener en cuenta. Perfecto. Y Ana María, acá hablando de voluntad de las partes y pensando en un proceso en el que intervienen partes, me surge la pregunta, y la discutíamos mientras preparábamos el panel de los arbitrajes con un alto componente de interés público. Entonces, ¿qué medidas consideras que se deben tener en cuenta en esos arbitrajes, por ejemplo, frente a intervención de ONGs o de comunidades en el marco del proceso arbitral? Sí, la intervención de terceros en los arbitrajes internacionales y sobre todo de inversión es uno de los elementos que los estados cuando se defienden deben tener más presentes y más en cuenta, porque al final en el arbitraje de inversión lo que se está defendiendo es el interés público. Entonces es apenas normal que a los ciudadanos les interese conocer qué es lo que allí se está debatiendo, qué es lo que está ocurriendo. Entonces digamos que la publicidad o transparencia es un elemento esencial para el Estado, para darle tranquilidad, digamos, a los ciudadanos de cómo se está defendiendo, pero eso siempre debe ir acompañado de un balance que nunca vaya a poner en riesgo la estrategia de defensa del Estado correspondiente. Entonces yo creo que ese balance es lo que siempre se debe tener presente para tomar decisiones estratégicas. Entonces, bajo un balance, la decisión estratégica no es una sola y varía caso a caso. Pero definitivamente en los arbitrajes en los que el público ha manifestado un interés muy alto en participar, yo creo que sí es bastante estratégico que desde la primera orden procedimental quede claro si va a haber intervención o no, porque lo que más se cuestiona en torno a la intervención de terceros es lo disruptivo que puede ser con el procedimiento y cómo esto puede afectar en tiempo y los costos del arbitraje. Entonces es muy importante para efectos de tener las reglas claras desde lo antes posible, que desde la primera orden procedimental, que es donde se establecen las reglas de juego, quede establecido cómo se regularía esa intervención de terceros o partes no contendientes. Algo de lo que nunca se habla, y acá Eduardo pues tendrá más experiencia, es quién asume los costos de eso, ¿no? Porque por supuesto que las ONGs pueden estar muy interesadas en aportar memoriales de 500 páginas, pero eso tiene un costo para los abogados de ambas partes, el tiempo que tiene que dedicar el tribunal analizándolo. Cada una de las partes se le tiene que dar un tiempo para que conteste, y esto entonces implica costos, tiempo, y por eso en mi experiencia los tribunales siempre tienden a ser muy estrictos en cuanto a que la intervención tenga alguna relación con el objeto
sobre el cual se va a pronunciar el tribunal. Que eso es lo que tiende a olvidarse un poco, y sobre todo en los terceros que intervienen, es que pretenden utilizar al tribunal como para quejarse un poco de todo lo que les puede llegar a afectar, y eso puede desviar muchísimo el debate. Entonces, por esta razón, los tribunales, sobre todo cuando el proceso va muy avanzado, tienden a rechazarlo, pero eso el público lo puede tomar mal. Entonces yo creo que sí es estratégico que un Estado procure desde el principio establecer las reglas de juego en la medida de lo posible, de tal manera que eso sea lo menos disruptivo posible y que realmente contribuya a la solución del arbitraje. Adelante, Eduardo. Sí, coincido plenamente con Ana María. Hay como tres tipos de intervención de terceros que ve uno en el arbitraje de inversión. Unos que son de alguna manera, digámoslo, estatutarios, están contemplados en el tratado, que es el caso del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que contempla expresamente la intervención de partes no contendientes con unas reglas muy claras. Lo segundo son casos en que se piden intervenciones muy particulares de entidades u organismos que tienen alguna vinculación con el arbitraje, pero el tratado no contempla expresamente su intervención, que es el caso del Tratado de Energía, por ejemplo, donde la Comunidad Europea varias veces intentó intervenir como tercero en el arbitraje, presentando o tratando de presentar unos escritos inmensamente largos y complejos. Y la actitud de los tribunales fue decirle: yo con mucho gusto le recibo su escrito, toda su participación, pero usted me da una garantía de que va a asumir los costos de esa intervención. Si no, no lo dejo intervenir, porque lo que pretendían era una cosa tremendamente disruptiva a raíz de toda esta decisión de ACMEA, etcétera. Querían una intervención tremendamente disruptiva, y lo que les dijo el tribunal es: con mucho gusto intervienen, pero asumen los costos y me dan algún tipo de garantía de que van a asumir los costos. Y la Comunidad Europea se negó a asumir costos, dijo que no tenía por qué, y eso se quedó de ese tamaño. Y lo tercero son los casos que menciona Ana María, donde hay ONGs, donde hay comunidades que quieren intervenir, y ahí el tribunal tiene que ser tremendamente cuidadoso. ¿En qué van a intervenir? ¿Van a presentar escritos? ¿Van simplemente a asistir a la audiencia y a oír lo que pasa en la audiencia? Si van a presentar algún escrito anterior, el tribunal tiene que acotar el escrito, creo yo, poner un límite de páginas, poner un límite de temas, porque si no se puede volver, y en eso Ana María tiene toda la razón, se puede volver una situación en que los terceros acaban siendo quienes demoran, causan los costos, dilatan el arbitraje y usan el arbitraje además para causas personales. Entonces hay un tercero que tiene un tema con una de las partes en el arbitraje, tiene una pelea con, y esto es un caso real, un tercero que tenía una pelea con uno de los demandantes en el arbitraje de inversión, y entonces pidió participar como tercero no contendiente en el arbitraje, que para que la otra persona. Entonces en eso hay que tener muchísimo cuidado para que no se abuse de esa figura. Y una cosa rápida, o sea, digamos, volviendo al plano ya del arbitraje comercial, que es el que quizás conozco más. Obviamente sería muy estratégico decir que nunca puede intervenir nadie que no sea parte del contrato de arbitraje. O sea, no hay que. Yo creo que aquí es importante, y es algo que he venido escuchando en varias conferencias. Se utiliza el mismo procedimiento para el arbitraje comercial que para el arbitraje de inversión, pero son dos cosas totalmente diferentes. Entonces creo que es muy importante siempre pensar que el arbitraje comercial tiene la finalidad de resolver la controversia entre las partes que están en ese contrato, y es una controversia generalmente de naturaleza contractual o de naturaleza comercial, y allí no tiene cabida ningún tercero ni ninguna ONG que quiera participar. No importa si en ese arbitraje, y de pronto Ana María no está de acuerdo conmigo, pero no importa si en ese arbitraje una de las partes es, no sé, una empresa del Estado. ¿Qué importa? Es que al final es una controversia comercial y es un contrato bilateral de arbitraje. De acuerdo, antes de que pasemos al otro tema, otra de las intervenciones de terceros que fueron muy utilizadas o digamos que ocurrieron mucho en la defensa de Colombia es la de las partes no contendientes. Y yo encuentro esas intervenciones bastante útiles para el tribunal, en mi opinión, para establecer la interpretación del tratado. La intervención de parte no contendiente es aquella que presenta la
el equipo de abogados del Estado que suscribió el acuerdo internacional con Colombia. Es decir, en un caso de un inversionista extranjero en contra del Estado colombiano, la intervención de parte no contendiente la hace el equipo de abogados del Departamento de Estado, y esas intervenciones se limitan única y exclusivamente a la interpretación de los términos del tratado. Ellos siempre son muy cuidadosos en aclarar que no están emitiendo una opinión específica del caso, y eso tiene mucha lógica, empezando porque el inversionista que está demandando es de su estado. Entonces, digamos que tampoco ellos están ahí para atacar, sino que el objetivo de esa intervención de parte no contendiente es, digamos, asistir al tribunal en cuál fue la intención de las partes al negociar un estándar determinado y dar claridad sobre el contenido del tratado. Es muy útil y sobre todo muy organizado en materia de procesal, que eso quede establecido desde la primera orden procedimental número 1, porque lo que menos funciona, porque en el arbitraje internacional los árbitros y las partes son personas muy ocupadas, entonces realmente sorprender a mitad del arbitraje con escritos nuevos, nuevas fases que probablemente puedan hacer que la audiencia se aplace es fatal. Y no estoy exagerando, realmente cuando uno está discutiendo con los árbitros en el arbitraje internacional sobre tiempos para audiencia, se reserva con 2 años de anterioridad esa semana. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo sí pienso que es bastante estratégico y organizado dejar contemplado todas estas intervenciones para evitar este tipo de problemas en el proceso más adelante. Muchas gracias, Ana María. Y creo que tocas un punto fundamental perdón, en el proceso, y es tiempo y planeación. Sin embargo, cuando entramos a hablar de decisiones estratégicas durante el proceso arbitral, creo que hay un tema que no podemos ignorar, simplemente no lo podemos ignorar, y son las medidas cautelares. Por eso me gustaría preguntarle a Eduardo por temas estratégicos relacionados con las medidas cautelares. Principalmente, ¿en qué momento es adecuado presentarlas o qué consideraciones debo tener como abogado de parte para presentar una solicitud de medidas cautelares y ante quién? Porque es cierto que el equipo de abogados tiene un margen de acción para hacerlo. Las medidas cautelares son, tal vez con el tema de exhibición de documentos que vamos a hablar más adelante, 2 de los instrumentos de tortura más sofisticados que inventó el hombre para el siglo XX. En el tema de las medidas cautelares hay que tener en cuenta, primero, que tenemos una cantidad de actores posibles: el tribunal arbitral, un árbitro de emergencia y el juez de la sede. Eso es como primera medida, primera parte de la ensalada que vamos a formar. Segundo, tenemos varios tipos de medidas, porque tenemos medidas simplemente de conservación, tenemos medidas de embargo, tenemos medidas de mantener statu quo de situaciones. Entonces, no hay un catálogo que uno pueda decir, hay que tomar esta decisión en este momento de esta manera. Hay que mirar cada una de las circunstancias del caso. Lo primero, ¿en qué sede estoy? ¿Cuál es mi sede de arbitraje? Porque la sede de arbitraje puede terminar siendo, si yo decido ir a que la medida cautelar me la tome un juez, puede terminar siendo una tortura infinita. Pongo el ejemplo de México. En México, una medida cautelar, y esto es un caso, nuevamente, un caso de la vida real, una medida cautelar que lleva 2 años y medio discutiéndose en amparos directos, indirectos, revisión de amparos. En ese caso, el tribunal lo que decidió, después de una inmensa desesperación de ver la permanente irrupción de los jueces, fue convencer a las partes de que desistieran de la medida cautelar ante el juez y que el tribunal asumiera la medida cautelar como propia, y que fueran las partes quienes tuvieran que ir a alegar respecto de la medida cautelar ante el tribunal. Y las partes lo aceptaron porque era la única manera de tener todo concentrado en un solo lugar. Pero eso no es la regla general. Entonces, primero, ¿en qué sede estoy y qué clase de juez tengo para que me tome la medida cautelar? Segundo, ¿quién es mi contraparte? Eso también es una decisión estratégica muy importante. Es posible que si estamos entre dos, si el tribunal está frente a un par de equipos de abogados sofisticados que conocen las reglas de juego,
van a ir por un árbitro de emergencia y van a aceptar el árbitro de emergencia y van a aceptar la decisión del árbitro de emergencia. Pero ahí también, entre la selección de árbitro de emergencia o juez, hay dos factores muy importantes a considerar. Primero, ¿qué tipo de decisión es la que tome el árbitro de emergencia? Porque es que hay reglamentos que dicen que el árbitro de emergencia decide mediante laudo, pero hay reglamentos que dicen que el árbitro de emergencia lo que decide, lo que emite es una orden. Y si es una orden, vamos a tener entonces la pregunta de cómo vamos a ejecutar esa orden. Hoy en día, por ejemplo, que se está haciendo una modificación muy grande al reglamento de SIAC, esa discusión está encima de la mesa. ¿Es una orden o es un laudo lo que va a proferir el árbitro de emergencia? El siguiente punto a tener en cuenta es que el árbitro de emergencia no emite decisiones ex parte. El árbitro de emergencia tiene que oír a las dos partes. Si yo voy a hacer un embargo de una cuenta bancaria, pues yo no creo que vaya a ir a pedir un árbitro de emergencia para que mientras me constituyen el tribunal me saquen los fondos y lo lleven a otra parte. Entonces, para ese tipo de medida, claramente voy a ir a donde un juez. Otro elemento que tengo que tener en cuenta es, una vez que se tome la medida cautelar, ¿puede el tribunal revocarla o no? Si la medida cautelar la toma un árbitro de emergencia, claramente el reglamento, sin excepción, los reglamentos dicen que puede el tribunal, una vez constituido, mantener la decisión o revocarla. Es diferente si la decisión la toma un juez, porque hay jurisdicciones, por ejemplo Brasil, a través de alguna jurisprudencia, ha dicho que los tribunales arbitrales pueden revocar las decisiones de medidas cautelares tomadas por los jueces. La ley de República Dominicana tiene una disposición similar, pero no es eso la regla general. Entonces puede suceder que si yo decido tomar la medida cautelar ante un juez, puede que sea muy rápido en ese momento, que logre la celeridad que quiero y que después lo que resulte es en una permanente afectación del arbitraje por la intervención permanente del juez en el arbitraje por ese conflicto de competencias. Entonces no creo que haya una regla para decir tengo que decidir juez o tengo que decidir. Las preguntas son ¿qué medida quiero? ¿Cuál es la sede? ¿Y qué tipo de medida es la que puede tomar el juez? Auto, sentencia, en el caso del árbitro de emergencia, orden, laudo. Y finalmente, ¿qué atribuciones tiene el tribunal frente a la decisión que tome el árbitro de emergencia? Creo que esos son como los factores esenciales para tomar una decisión estratégica en ese punto. Muchas gracias, Eduardo. Y ahí simplemente Santiago, volviendo sí. al tema anterior de decisiones estratégicas o antiestratégicas en el acuerdo de arbitraje, con cierta frecuencia uno ve cláusulas de arbitraje que dicen que las partes no podrán pedir medidas cautelares ante los jueces. Es algo que yo nunca realmente he entendido, porque una parte va a decidir desde el momento del pacto arbitral autoexcluirse la posibilidad de ir al juez, porque efectivamente, como decía Eduardo, hay momentos donde el juez es el único que me va a traer una medida de ejecución inmediata y efectiva para, digamos, en asistencia al arbitraje. Ok, y acá para entrar a hablar un poco de la segunda herramienta de tortura de la actualidad, me gustaría saber, Santiago, sus consideraciones sobre la exhibición de documentos. Fue un tema que vimos y que decíamos, miren, muchas veces no se aprovecha lo que puede representar para el arbitraje. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Bueno, es un tema obviamente muy amplio, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que la exhibición de documentos en el arbitraje internacional es una herramienta que existe y que en la mayoría de los casos va a existir. Es una realidad, creo, del arbitraje internacional hoy. Pero sí hay muchas preguntas, y eso lo hablábamos antes con el doctor Eduardo, sobre la utilidad o no que tiene la exhibición de documentos. Y dependiendo de la tradición jurídica de los abogados, en esto hay visiones totalmente distintas sobre la utilidad o no de este tema. Si uno habla con un abogado norteamericano, yo creo que no va a encontrar un solo abogado norteamericano que le diga a uno que uno debe, que eso es absurdo, que uno para qué va a tener una fase de exhibición de documentos, porque se ve como algo central para descubrir la verdad del caso. Es mi oportunidad de yo descubrir lo que la otra parte no me quiere mostrar voluntariamente. Pero de pronto uno va y habla con un abogado
suizo, un abogado francés, y le dice, pero es que es absurdo, ¿cómo así que va a haber una fase para que yo le entregue documentos a la parte que me está demandando? Y a cuenta de que yo le voy a ayudar a esa parte a demandarme, si es que la carga de la prueba la tiene la parte que trajo la reclamación. Entonces yo creo que esa es una primera pregunta, ¿se necesita o no se necesita? Y creo que hay enorme debate. Un tema que es importante es que cuando sí se hace, cuando sí se utiliza esta fase de exhibición documental, a veces creo que se pierde la importancia que tiene desde un punto de vista de presentar mi caso. Es una oportunidad muy importante, muy temprano, de explicarle a los árbitros sobre qué es este caso. Porque en el arbitraje internacional se utilizan distintos modelos, pero uno tiene que decir, quiero este documento, y después tiene que justificar por qué quiere ese documento. Y yo creo que esa justificación y la objeción a esa justificación son una oportunidad para avanzar el caso frente al árbitro. Porque el árbitro, el presidente que va a resolver esas solicitudes de documentos, va a leer ese documento y va a quedar con una impresión de qué es lo importante para cada una de las partes. Un tema muy debatido es si yo puedo utilizar la exhibición de documentos para exigirle a la contraparte que pruebe su caso. Y este es un tema donde también hay una división enorme. En esto yo tengo un debate enorme con el doctor Fernando Mantilla Serrano sobre este punto. El doctor Mantilla considera que uno no puede exigirle a la contraparte a través de una exhibición de documentos que le dé documentos que prueban la posición de esa parte. Es decir, esa es la carga de esa parte tiene que presentar las pruebas que considera que sustentan su posición y yo no puedo utilizar la fase documental para exigirle que me presente los documentos. Me refiero a solicitudes donde uno dice todos los documentos que soportan su posición de que, y sigue entonces lo que se llama el contention o la afirmación. Este también creo que es un tema bastante estratégico. Y creo que desde el punto de vista de quien hace la solicitud hay que tomar una decisión estratégica. ¿Pido todo? ¿Pido poco? ¿Soy amplio o no? Y yo creo que al final hay dos visiones. Hay personas que consideran incluir una categoría enorme de documentos para después negociar con la contraparte qué es lo que me van a entregar. Es una visión creo bastante anglosajona y hay otra que dice yo desde el principio debo ser lo más preciso posible para que esto cuando llegue al tribunal tenga la mayor oportunidad de prosperar. Y por parte de quien contesta la solicitud de documentos siempre está también la misma pregunta. ¿Niego todo o exhibo algo voluntariamente? Y aquí también hay una división, creo yo, cultural muy importante. Cuando uno trabaja con abogados norteamericanos, la tendencia es hacer producciones voluntarias de documentos para evitar el debate frente al tribunal. Y de pronto tratar de acotar la solicitud, decirle a la contraparte, mire, yo estoy dispuesto a entregarle a usted estas 3 categorías de documentos que están dentro de su solicitud. Un poco pensando que si eso llega al tribunal, yo ya fui constructivo en el proceso, pero hay otras personas que tienen una visión distinta. Entonces, no, yo niego absolutamente todo y yo únicamente entrego lo que me ordene el tribunal entregar. Entonces creo que esa también es una decisión bastante estratégica. Y lo último que yo quería mencionar es que se hacen estos documentos donde está la solicitud, la justificación, la objeción, la réplica, la objeción, y como que se nos olvida que eso lo hicimos. Entonces uno tiene una fase de 3 meses que le cuesta al cliente un montón de plata y de tiempo de trabajo de los abogados y uno lo olvida. Y se le olvida a uno que ahí la parte justificó y dijo de qué se trataba su caso. Y dijo también de qué no se trataba, porque al objetar a las solicitudes le dijeron, no, usted quiere ese documento, pero ese documento no es relevante ni es material para esta controversia por A, B y C. Yo creo que volver al Redfern, volver a esa solicitud de documentos más adelante, cuando uno está presentando su caso, es una gran herramienta también para avanzar el caso y para decir, usted me dijo hace 3 meses que este caso no era sobre A, B y C y ahora mire, usted está diciendo que es precisamente sobre esos puntos. Perfecto. Ana María, sé que tienes consideraciones desde el punto de vista de los estados. ¿Cuáles son esas consideraciones? Sí, muchas gracias. Efectivamente, como dijo Santiago, la exhibición de documentos es la regla general. Yo creo que todas las partes sofisticadas del arbitraje se aproximan al arbitraje sabiendo que la regla general es la exhibición de que exista una fase de producción documental y la excepción es no tenerla.
En el caso de Colombia, el Estado colombiano tuvo la experiencia muy pronto de llevar un arbitraje sin exhibición documental y fue bastante exitosa. Se trata del caso de Electricaribe, que no sé si ustedes recordarán que fue el que dio vida a la Dirección de Defensa Internacional y por la cual Colombia destinó todos los recursos para, digamos que establecer todo un sistema de defensa efectivo en las controversias internacionales de inversión. Y eso salió muy bien, en realidad, para ambas partes. Pero precisamente porque la exhibición o la producción documental es la regla general, es que a esto solamente se puede llegar si ambas partes están de acuerdo. En mi experiencia, los tribunales no se animan a decir que no habrá fase de producción documental si alguna de las partes no la quiere, porque por todo lo que nos acaba de contar Santiago, eso se podría ver como una afectación al debido proceso y al derecho que tiene cada parte de probar su caso. Como en el caso de Colombia, tempranamente tuvimos la experiencia de un caso sin producción documental y salió tan bien, empezamos a buscarlo y a solicitarlo en los arbitrajes subsiguientes y la verdad es que no tuvimos mucho éxito, pero sí percibimos que en el arbitraje de inversión empezó a regularse un poco desde la primera orden procedimental. Entonces solamente se referirá a tales puntos o, por ejemplo, lo que nos contaba Santiago de si puede ser para probar el caso del otro. No, se busca regularlo de tal manera que se reduzca esta fase, porque en realidad se quita mucho tiempo y ya desde el punto de vista del Estado, para el Estado es muy agotadora esta fase de exhibición de documentos por todas las entidades involucradas y porque pueden estarle pidiendo a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado información de expedientes penales de la Fiscalía General de la Nación o de una corporación autónoma, y lo que le puede acabar ocurriendo a un Estado es que la parte igual ya tiene la información vía derechos de petición o pudo obtenerla de manera reducida y pueden llegar a utilizar el arbitraje para obtener un poco más de información, o al revés. Puede ocurrirle a un Estado que se niegue en el arbitraje a entregarlo por la reserva y que la parte sorprenda diciendo, pero vía derecho de petición nosotros ya lo habríamos obtenido. Entonces digamos que todas esas consideraciones hacen que para un Estado pueda llegar a ser estratégico eliminar la fase de exhibición documental, precisamente porque vía derechos de petición y por la publicidad, el principio general de publicidad, casi que la contraparte puede acceder a esa información. Por esto que les estoy diciendo es que tampoco esto se puede tener como una regla general, porque en ocasiones para el Estado puede ser importante e interesante tener esta fase por todo lo que dijo Santiago. Para concluir, y estoy completamente de acuerdo con lo que manifestó Ana María y con lo que dijo Santiago. Esto es un tema, hay un choque cultural, yo creo que Santiago lo expresó muy bien, aquí hay un choque cultural y hay una evolución hacia tratar de buscar algo por la mitad del camino. Primero, el famoso schedule, el reference schedule, el pobre profesor Redfern, que tanto ha hecho por el arbitraje, lo van a recordar por una hoja de Excel dividida en 4 partes. Me parece muy triste, pero así es la vida. Después apareció el Stern schedule, que es lo mismo, pero hacia abajo. Pero hay uno que les recomiendo mirar porque vale la pena, que es la propuesta de exhibición de documentos que tienen los modelos de la orden procesal o las órdenes procesales que hace Juan Armesto, porque acota muy bien cada una de las objeciones, indica qué objeciones deben proceder y no cómo se deben alegar, pone un número de palabras para cada objeción y para cada respuesta, de manera que se evita que esto sea alegatos de miles y miles de páginas en unos cuadritos que son tremendamente difíciles de leer. De manera que ese es un modelo que creo yo ha logrado llegar a un punto medio entre el esquema anglosajón de pedir y pedir y pedir y la cuestión un poco más de derecho civil o de tradición jurídica civil de yo no tengo por qué entregarle la prueba al otro. 2 puntos esenciales. Uno, mencionaba Santiago, me parece que es un punto muy debatido, el tema de si yo puedo pedir documentos para exigirle al otro que pruebe su caso. Y en eso hay
tendencias marcadísimas de árbitros que dicen bajo ninguna circunstancia y lo niegan por carga de la prueba, y otros que lo aceptan. Y el otro tema dificilísimo es el tema de relevancia y materialidad. Y hay muchos árbitros que se niegan casi que a discutir el tema. Muchas veces, sobre todo en arbitrajes con partes de tradición jurídica anglosajona, se pretende o se acuerda pedir la exhibición de documentos antes de presentar la demanda y la contestación. Entonces se siente el pobre tribunal a decidir si es relevante y material para la resolución de la disputa un documento que no sabe ni de qué es, ni para qué se trata, ni cómo encaja en lo que le van a presentar. Incluso después de la primera ronda puede ser difícil, y hay árbitros muy conocidos que dicen: yo no niego temas, por temas de relevancia y materialidad no me atrevo a negar nada, porque al final puedo negar un documento que resulta ser relevante. Por ejemplo, en la segunda ronda de escritos aparece claramente la relevancia que yo no veo hoy. Entonces, ese es un tema complejo. Y 2 puntos más. Hay una propuesta que también vale la pena mirar del profesor Doug Jones, de ver si es posible que los expertos ayuden al tribunal, a las partes y al tribunal, en los documentos técnicos que se piden en la exhibición de documentos. Porque muchas veces se piden documentos técnicos porque el experto aportó una cosa y el otro experto tiene que contestar, y el tribunal está un poco entre 2 posiciones técnicas que no entiende muy bien. Esa es una propuesta que vale la pena mirar. Y finalmente, el arbitraje abreviado yo creo que es una prueba de que se puede hacer arbitraje sin tanta parafernalia, y ha sido una figura bastante exitosa. Muchas gracias, Eduardo. Y con estas discusiones sobre si yo debo probarle el caso a la contraparte o no, me gustaría conectar con una pregunta, y es el tema de testigos. ¿Qué hacer? Y voy a poner una situación específica como ejemplo para abordar esta discusión. En un contrato de construcción surge una disputa. La parte que tiene el testigo decide no aportar el director del contrato al arbitraje. Me gustaría tener sus opiniones sobre cuáles son los límites y consideraciones que se deben tener al momento de yo como contraparte, percibiendo que no se aportó un testigo relevante para el arbitraje, solicitarlo al tribunal. Bueno, yo soy enemigo de esas solicitudes. Yo pienso que las partes son quienes deben determinar cómo quieren probar su caso. Recientemente en un caso tenemos una situación donde hay un testigo que la otra parte considera que es muy relevante, pero yo considero que esa persona no tiene ninguna relevancia para el pleito. Es la decisión que yo tomé con mi cliente de no presentar a esa persona por diversas razones, incluyendo que no tenía en nuestro concepto información material para aportar. Y la contraparte está saltando y saltando y saltando, que no, que la señora tal, cómo no va a estar presente acá, que dónde está, que por favor, que por... Yo creo que es lo que uno tiene que hacer. Decir: miren, señores árbitros, esa persona es la persona más importante para este caso y no la presentaron, y es por X, Y, Z. Me invento por qué fue que la persona no está aquí presente. Yo creo que es la forma de defenderse de eso. Yo creo que me causaría mucha dificultad que un tribunal me exija que yo presente un testigo que yo determine, por la razón que sea, estratégico. Es que hay muchas razones que yo determine que no debía ser parte de mi caso. Pero obviamente eso entiendo que puede ser para otros muy controversial. Yo estoy de acuerdo con Santiago en que esa es la regla general, pero hay casos en que el tribunal termina llamando al testigo por distintas razones. Primero, una razón: durante todo el tiempo las partes en sus escritos dicen, ¿no?, el señor fulano y el señor fulano dijo, y entonces un testigo como me contó, y el señor fulano, ¿dónde está? Todos los testigos hablan del señor fulano, él es el señor más importante aquí, ¿dónde está? Ahí el tribunal puede en un momento dado decir: yo quiero ir al señor. El tema es que el tribunal en ese momento tiene que determinar un procedimiento para oír al señor, que no va a ser el procedimiento usual de que la parte presenta a su testigo, etc. Esa es una situación que se presenta, es excepcional, en eso coincidimos, pero se presenta. Y segundo, hay situaciones en que la parte requiere la prueba del testimonio de esa persona,
que está controlada por la parte contraria, porque no la tiene. Y se presenta, por ejemplo, en contratos de M&A, en contratos de fusiones y adquisiciones, en que una parte entregó toda la información, toda la compañía, todo lo que tenía al otro. Y viene el arbitraje y dice, el señor que conoce todo y el señor que lidió conmigo y el señor que trató conmigo todo el tiempo fue este señor y no me lo están presentando. Entonces el tribunal ahí puede perfectamente decir, es relevante, es necesario el señor, pero la regla general sí es cada quien presenta su testigo, y si yo no quiero presentar al señor, y en los casos de construcción lo que pasa normalmente es que la persona que realmente dirigió el proyecto ya fue, han pasado 3 o 4, y al que llaman es a un señor que está en Ganímedes y que ha visto el proyecto por allá desde la nube 48 en términos generales, y es el que más o menos puede declarar qué es lo que está pasando. Pero cada vez estamos viendo más tribunales que deciden llamar. Hubo un caso particular, un caso de inversión, un caso de Panamá, en el que el tribunal decidió llamar a un testigo que no habían llamado ninguna de las dos partes, porque ese señor había presentado un documento ante, eso es un caso público, había presentado un escrito ante el Estado panameño en el que alegaba una serie de hechos que eran absolutamente idénticos a los que estaban alegando en la demanda. Entonces el tribunal lo que dijo es, y a ese memorando que presentó el señor siguió una reestructuración de la compañía. Entonces lo que concluyó el tribunal es, yo necesito que ese señor venga, me explique ese documento, en qué consiste, por qué escribió ese documento, para poder yo decidir si el inversor conocía de antemano el conflicto y reestructuró a la compañía conociendo el conflicto, que fue la conclusión a la que llegó el tribunal. Pero nuevamente era una situación bastante excepcional. En uno de los arbitrajes de Colombia, en el primero de Glencore, el Tribunal de Inversión, Juan Fernández Armesto era el presidente, también llamó un testigo que no había sido presentado por ninguna de las partes. Se trataba de un exministro que había tenido que ver con la suscripción del contrato en torno al cual giraba toda la discusión. Entonces fue bastante abrumador en su momento por todo lo que tú dijiste, y al final eso fue antes de la pandemia, es decir, las comunicaciones no eran tan fáciles. Dentro de las muchas consideraciones que puede tener una parte para no presentar un testigo es que no tenga visa para viajar, por ejemplo, o que su estado de salud no le permita desplazarse. Y el testigo al que el tribunal llamó efectivamente no se podía desplazar, y no fue tan fácil recibir la declaración por videoconferencia, porque de nuevo esto fue antes de la pandemia, fue de hecho en el año 2018 y ocurrió, y yo creo que en ese laudo pueden ver cómo se analizó ese testimonio. Al final yo creo que el tribunal tiende a ser muy cauteloso de no darle de pronto tanto peso por todo lo que tú dices. Es el arbitraje al final, parte de la autonomía de la voluntad, son las partes las que presentan su caso, pero para llenarse de razones y dar contexto, sí lo hacen. Ahorita, escuchándote, pensaba en que ese testigo puede decir que no, ¿cierto? Puede negarse, porque no está obligado. Bueno, en Estados Unidos uno puede, bajo el FEE, el tribunal tiene la facultad de obligar al testigo, siempre y cuando el testigo esté en Estados Unidos, obligar al testigo a comparecer ante una audiencia. Un tema que ha sido muy controversial en Estados Unidos porque se ha utilizado además para convocar a terceros que no tienen nada que ver con el arbitraje, para que participen y traigan documentos a un arbitraje. Pero en algunas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, uno sí podría obligar, o sea, el tribunal tendría la facultad de subpoena al testigo. Perfecto. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarle a Eduardo un tema que me genera curiosidad, y es ¿cuáles son las facultades del tribunal cuando las partes buscan tiempos irrazonables de intervención en audiencia? Uno quiere la atención del tribunal sí o sí durante un número irrazonable de horas en la audiencia. ¿Qué puede hacer el tribunal o qué consideraciones debe tener el tribunal en esos casos? Uno de los mitos más generalizados es que el tema de tiempo y costos es culpa de los tribunales.
y resulta que el tema del tiempo y costos en el 90% de los casos es cuestión de los abogados y de las partes. Y entonces el tribunal trata de ser eficiente y viene la paranoia del debido proceso. Si yo no tengo 6 meses para presentar este escrito, me están violando mi debido proceso. Si yo no tengo no sé cuántas horas de audiencia, me están violando mi debido proceso. Yo creo que el tribunal tiene que ser proactivo, porque muchas veces las partes, cuando ven la hoja de ruta, es como cuando uno le entrega a un niño de 3 años un tablero y unos colores, y entonces empiezan a pintar de todo felices, y después, mire papá lo que hice, y uno... ¿Y yo qué hago con esto? ¿No? Las partes se entusiasman y entonces empiezan a presentar unas cosas. En este caso particular, o en varios casos, hemos tomado medidas para tratar de ayudarle a las partes a que hagan las cosas que deben hacer sin suicidar al tribunal, sin matar al tribunal. Por ejemplo, tuvimos un caso en que cada parte quería 6 horas de audiencia. Eran 3 semanas de audiencia, cada parte quería, 6 horas de alegatos de apertura. La cabeza de un ser humano no se concentra más de 45 minutos, 1 hora más o menos, no. 6 horas de un alegato de apertura, eso es imposible. Bueno, las partes insistieron y lo que nos dijeron es, este es el acuerdo de las partes. A lo que el tribunal finalmente les propuso lo siguiente, que funcionó además muy bien. Les dijimos, vamos a hacer 2 horas de apertura cada uno, el primer día, y cada día cada uno de ustedes va a tener 20 minutos de apertura para decir lo que quiera respecto de lo que pasó el día anterior. Eso generó un diálogo permanente entre el tribunal y las partes. Las partes terminaron al final teniendo sus 6 horas o un poco más y fue una cosa tremendamente eficiente en manejo. Otra cuestión, por ejemplo, en manejo de audiencias que estoy viendo con cada vez más frecuencia y es evitar el famoso alegato de cierre en la audiencia, que a veces el alegato de cierre en la audiencia para cierto tipo de audiencias, cuando uno tiene 3 semanas de audiencia en un caso de inversión tremendamente complejo, pretender que los abogados en una noche preparen un alegato sensato y le digan al tribunal algo que le sirva y que el tribunal en esa última noche pueda digerir 3 semanas de audiencia y entender lo que está pasando. Entonces, pese a que las partes acuerdan tener sus alegatos de apertura, lo que los tribunales están haciendo es decir, vamos a tener el alegato de cierre, vamos a tener el alegato de cierre en 2 meses. Y previo a ese alegato de cierre va a haber preguntas del tribunal para que ustedes aborden el alegato de cierre. Entonces, nuevamente hay un diálogo entre el tribunal y la parte. Pero yo creo, y ese es un poco el mensaje, el tribunal tiene que ser proactivo. El tribunal no puede simplemente sentarse a recibir lo que le dieron las partes y como es el acuerdo de las partes, vamos con eso. Hubo un caso, CCI en Colombia, en que las partes acordaron, recuerdo con horror, 8 rondas de escritos. Unas previas y otras posteriores a la audiencia. La última ronda de escritos posteriores a la audiencia, pues ya no había que leerla, porque ya todo estaba dicho, pero pues ahí estaba. Con esto concluimos el panel. Muchas gracias por su atención.